Venezuela siempre, siempre Venezuela, con este tema, Simón, nuestro maestro Simón Díaz, que siempre ha dejado a través de su música el recuerdo y el orgullo de ser venezolano. Con este tema iniciamos nuestra edición vespertina de Venezuela siempre, Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta Arauca, formando la medialuna comunicacional, llevándoles información en señal abierta, pero también en nuestra señal digital, en donde pues nos encontramos a través de nuestro streaming en cualquier parte del mundo. Todo este trabajo es hecho en equipo, un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales de apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos nuestra edición informándoles que según la organización Foro Penal, a la fecha de hoy hay 282 presos políticos en Venezuela. 262 hombres, 20 mujeres, 130 civiles, 52 militares, 282 adultos. Excarcelaciones, una sola durante el periodo. Condenados de todos estos 282, apenas tienen condena 118 de ellos, pero 164 no tienen ninguna condena. Esto quiere decir que aún se encuentran como procesados. Y esta es la situación más, digamos, triste de este caso, porque algunos de estos procesados, que según la ley deberían tener todas las garantías de ley, normatividad de ley, para que sus procesos fueran ágiles y suficientes, estos procesados, algunos de ellos llevan 6, 7, 8 años en proceso, sin que se le haya producido la sentencia necesaria y firme que le permita avanzar, ya sea en la posición legal o ya sea con sus vidas. Pero ahí están, sentenciados sin sentencia, con jueces que no deciden y un poder judicial totalmente arrodillado a lo que diga el régimen de facto. 282 presos políticos en Venezuela, todos los días pensamos en ellos, todos los días oramos por ellos. Bueno, hay otra información interesante. A propósito de los presos políticos, vean ustedes lo que ha publicado en su cuenta de Twitter Vilca Fernández, afirmando que hay más de 282 presos políticos torturados en Venezuela, perdiendo la vida en condiciones infrahumanas. Vilca Fernández señala a Tarek William Saab como responsable de esto, indicando que él y sus fiscales han montado falsos positivos y han creado una red de corrupción en todo el sistema de justicia que se mantiene en parte con la vacuna que cobran a los presos políticos y comunes, así como a sus familias. Lo que hoy el mundo ve ocurre en PDVSA con la corrupción de sus funcionarios es una copia exacta de lo que ocurre en el sistema judicial, que incluye jueces, fiscales, alguaciles, SEBIN, Dirección General de Contrainteligencia Militar, Policía Nacional Bolivariana, entre otros. Habrá justicia y no precisamente la del cártel del partido PSUV, que es la suya. Contundente declaración, afirmación de Vilca Fernández, con un destinatario, Tarek William Saab, fiscal de facto del régimen de Nicolás Maduro. Más de 45,000 venezolanos han pedido asilo político en España. Venezuela y Colombia son los principales países de origen de las personas que pidieron en España asilo político durante los últimos meses, según un informe de la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, CEAR, que se publicó durante el día de hoy. Las 5 principales nacionalidades de origen de peticiones registradas en España fueron Venezuela,
con 45.748, Colombia con 36.012, Perú, Marruecos y Honduras en este orden. En total se registraron 118.000 peticiones de asilo, un 82% más que el año anterior, tras el fin de las restricciones fronterizas por la pandemia y una cifra récord en España. Sin embargo, según denuncia el CEAR, solo se aprobaron el 16,5% de estas solicitudes, lo que convierte a España en el tercer país de la Unión Europea que menos asilos reconoció el año pasado, pese a ser el tercero con más solicitudes. No obstante, la organización celebra que la cifra de solicitudes aceptadas haya crecido un 10% con respecto al año anterior. En total, España resolvió de manera favorable 86.997 peticiones, también cifra récord, y destacan allí también los de Malí, los afganos, los ucranianos y colombianos. Así que esta es la situación en relación a este tema, pero uno de los grandes problemas que se han detectado es que la mayoría de los venezolanos que solicitan asilo no logran protección internacional, aunque sí reciben permisos temporales por razones humanitarias. La organización dice que esta figura le permitió al gobierno resolver el 98% de las solicitudes de los migrantes venezolanos. SEAR muestra su preocupación por el aumento considerable de las solicitudes pendientes de resolución, 17% más que el año anterior, la mayoría de venezolanos y colombianos, y denuncia el rechazo mayoritario de solicitudes de colombianos o nicaragüenses frente a las amenazas y la vulneración de derechos que ocurren en ambos países. Cita el testimonio de un defensor de derechos humanos de Colombia y refugiado político en España, que recuerda que es una auténtica odisea el proceso de asilo en este país. Es importante que se revise esta situación porque los venezolanos andan buscando opciones de libertad y de progreso y de desarrollo y de consolidación de futuro en otros países. Lamentablemente en Venezuela en este momento esas condiciones no están dadas. Hay una posición interesante que ha tomado Delsa Solórzano, candidata a las primarias de la oposición. Delsa Solórzano ha denunciado la situación de escándalo por la corrupción que se vive en PDVSA. Vamos a ver esta declaración. Es un hecho gravísimo que, por cierto, debemos decir que no es nuevo y que son muchos los años que tenemos denunciando la corrupción en PDVSA, pero además son muchos los años en los que el propio régimen, cada vez que tiene un conflicto interno, porque es así, cada vez que quieren salir de uno, entonces le sacan las barajitas de corrupción que le tienen guardadas. Quiero recordar hechos, por ejemplo, como Pudreval, del que ya nadie se acuerda. ¿Cuántas toneladas de comida se perdieron en Pudreval a causa de un sobreprecio del más de 110%? ¿Eso no se acuerda nadie? Pues yo sí me acuerdo de lo que pasó en Pudreval. Luego vino el propio Tarek El Aizami, el hombre que todo el mundo se pregunta, ¿dónde está Tarek? Parece una película, Buscando a Willy. ¿No acuerdas de aquella película? ¿Dónde está Tarek? Entonces nadie sabe dónde está Tarek. Pero Tarek, siendo vicepresidente de Maduro, denunció el caso de los sobornos de PDVSA y se habían robado un rialero ahí, y también denunció el caso de Derwick Corporation, gracias a lo cual hoy no hay luz en Venezuela. El estado de Sotegui es, por cierto, uno de los estados que más sufre por la falta del servicio eléctrico. Entonces ahí hubo unos hechos de corrupción gravísimos, pero aquel entonces el presidente PDVSA en aquel momento fue premiado mandándolo de representante en la ONU hasta el año 2017. Entonces cada vez que quieren hacer una purga interna, entonces denuncian un hecho de corrupción. En este momento lo que está ocurriendo en PDVSA es de suma gravedad, pero repito, es consecuencia de 23 años de corrupción y de una caja negra que ha convertido a nuestra industria en chatarra que no le da de comer a ningún venezolano. Y por ello es que es tan importante salir de la Venezuela rentista y sustituir esa Venezuela rentista por una Venezuela productiva que le permita a cada venezolano vivir honesta y dignamente de su trabajo y que la plata le alcance. Bueno, la posición de Delsa Solórzano, candidata por Encuentro Ciudadano
a este proceso de primarias, candidata a la presidencia de la República. Vamos a escuchar ahora el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el pase a los estudios desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela. Quien les acompaña, Rixia Navarro. Nuevamente a la palestra informativa Los Educadores. Y es que hoy en la Plaza Bolívar se llevó a cabo un grafitazo donde los docentes mantienen su lucha ante el clamor al gobierno nacional por un salario digno. Vamos a conversar con la representante del SUMA primero para que nos amplíe sobre este planteamiento. Buenos días, Marilyn Larrazábal, la coordinadora municipal del SUMA. Hoy hacemos un llamado ante nuestro gremio para que asistan a nuestras asambleas. ¿Para qué? Para nuestras mejores reivindicaciones salariales. No tanto para nuestras reivindicaciones salariales solamente, sino para tener unas infraestructuras adecuadas, ya que también nos soporta nuestros niños, que es el futuro de nuestra patria, pues. Ahora, han hecho muchas estrategias. ¿Qué ha pasado con las asambleas? Mira, se han hecho muchas, sí es cierto, muchas asambleas, pero nuestro patrono no tiene respuesta ante nuestro llamado. Tenemos que tener en claro, mira, es difícil tener una fuerza para que nuestro patrono sea concientizado ante el llamado que le estamos haciendo. Nosotros los maestros tenemos familia, no tenemos cómo darle las necesidades básicas a nuestros hijos. Ahora, el llamado que les hace a las instituciones, al gobierno nacional inclusive, que se ha escuchado el clamor de ustedes. Mira, definitivamente tenemos la fe y la certeza de que estas asambleas van a ser un éxito para nuestro gremio sindical. Bueno, muchísimas gracias. Esas son parte de las declaraciones de la representante del SUMA. Desde la costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos iniciando así el segundo segmento del programa en la tarde de hoy, en esta edición vespertina, correspondiente al 13 de abril del 2023. Se corren muchos rumores con este tema de las investigaciones sobre la corrupción en diferentes niveles y empresas del Estado venezolano. Uno de esos rumores es que la Policía Nacional Anticorrupción había allanado la sede de la Aerolínea Nacional Rutaca. Tan fuertes fueron los rumores que Rutaca tuvo que emitir un comunicado en el que niega que su sede haya sido allanada por la Policía Nacional Anticorrupción, como ha circulado en redes sociales durante el día de hoy. Es un fake news, ya que las mismas no han sido allanadas ni estamos sujetos a ninguna investigación de carácter penal, añadió la aerolínea en un comunicado publicado a través de su cuenta en Instagram. La aerolínea indicó que sus aviones y oficinas comerciales continúan en sus operaciones en horario normal. Seguimos trabajando con normalidad para ofrecer a cada uno de los pasajeros el servicio de calidad que estamos acostumbrados, indicó la aerolínea. La compañía aérea pidió a las personas que no se hicieran caso de falsas acusaciones. Dijo que son personas inescrupulosas las que han difundido los rumores sobre la aerolínea para perjudicar a la empresa. Sí, Rutaca sale en defensa de su propia empresa, afirmando que no está involucrada en el tema de las investigaciones sobre la corrupción en Venezuela. Bueno, la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Guayana ha dicho a los trabajadores de las empresas básicas que la institución tomó sus peticiones tras ser completamente ignorados por el anterior y destituido presidente Pedro Maldonado en cada una de las protestas durante su gestión. La audiencia con el designado presidente Héctor Silva se ha realizado y fue solicitada desde la semana pasada y se realizó durante el día de hoy. Sostuvieron una reunión durante 30 minutos con representantes de los gremios sindicales
y en la misma evaluaron los reclamos de la clase trabajadora, sus peticiones, y aseguraron que los días lunes y martes de la próxima semana definirán acciones concretas para solucionar los temas planteados. Luego de la reunión, el presidente de la Asociación de Trabajadores, Josué María, declaró que la Junta asumió el compromiso de tomar las acciones necesarias y pertinentes para que los pagos de los beneficios y la reincorporación de los no requeridos a sus puestos laborales se convierta en una realidad. Tremaría señaló que los objetivos de ser atendidos y escuchados por esta nueva Junta Directiva Interventora fueron alcanzados. Ya acordamos, explicamos nuestros puntos, nuestros reclamos en el sector construcción y exigimos el respeto a la clase obrera y desde la Junta nos dijeron cuenten con eso. Así que por primera vez en mucho tiempo los trabajadores de las empresas básicas recibieron respuestas de la gente de la CBG, en este caso de la Junta Interventora, que ha llegado a este punto importante. También la diáspora le exige a la Comisión Nacional de Primaria su participación. Esto lo ha dicho Humberto Calderón Berti, en nombre del Ejecutivo del Movimiento Ciudadanos Venezolanos en el Mundo, que solicitó a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, la puesta en marcha a la mayor brevedad posible de una junta en el exterior. Expresó Calderón Berti que la puesta en marcha de una junta electoral es una tarea perentoria, dadas las enormes limitaciones en los lapsos y los recursos que se requieren para la organización de la primaria en la diáspora. En la carta dirigida a Casal y que acompaña la nota de prensa, se solicita que dicha junta se materialice como un organismo de la Comisión de Primaria que refleje el objetivo indispensable de lograr la participación de la diáspora en este proceso. Aclara la nota que si siendo 24 circunscripciones en Venezuela relacionadas con el derecho al voto, se requiere la circunscripción 25 para aglutinar el voto en el exterior. Es la posición entonces que tienen, entre otros, Humberto Calderón Berti sobre la participación electoral en las primarias. Bueno, en Venezuela estamos hablando mucho del tema de la corrupción y las estafas y el atraco cometido prácticamente a Petróleos de Venezuela y a los diversos niveles de la economía nacional por parte de empresas del Estado y funcionarios de las empresas del Estado. Pero vaya ustedes a saber que hay también otro tipo de corrupción, es la corrupción de la distribución de medicinas falsas en el territorio nacional. Uno de estos casos es el caso de la venta de omega 3, que ha sido sustituido muy convenientemente por comino. Así que las pastillas supuestamente de omega 3 es comino en realidad, según lo denuncia un ciudadano que fue afectado por esta estafa. Veamos su denuncia. Buenas tardes, aquí les traigo este pequeño pero significativo video. Omega 3 y elaborado en la República Bolivariana de Venezuela según Producto Natural. Farmacéutico patrocinante Marcelo Salazar. Ok, aquí están las cápsulas del omega 3. Vamos a abrir una. Y esto es lo que le sale. Perdón. Esto no es omega 3. Esto es comino. Comino. Vamos a abrir otra. Aquí está, mire. Lo han vendido como omega 3. Esto es comino, señores. Probadito y todo. $7.50. Así que yo le agradezco a la gente que en el mercado principal o donde consigan, porque esto fue en el mercado principal, no compren. Y si van a comprar, reábralo y destápenlo, revíselo mismo. Vendieron comino en 50 cápsulas, supuestamente de omega 3. Y vienen comidos en las cápsulas. Destapamos otra. Aquí está, pues. Mire. Aquí
Tienen ustedes, por favor, la estafa del siglo también. Puro comino, papá. Bueno, ahí les dejo esa. Bueno, qué increíble e ingeniosas maneras de estafar al ciudadano. Bueno, ustedes vieron el precio que él dijo en dólares y se vende como un producto médico, como un producto de salud, y uno no sabe cuántas personas pueden resultar afectadas por esto. Como el comino entiendo que eleva la tensión en los hipertensos. Si esto llega a caer en manos de un hipertenso, puede ocasionarle la muerte. Pero bueno, ahí está la denuncia. Ojo pelado con con estas ofertas engañosas que hay en el mercado de productos naturistas. Ojo pelado. Vamos a revisar este caso de 72 personas, entre hombres y mujeres, que murieron de tuberculosis y de nutrición durante el año 2022 en los calabozos policiales del país. Esto según la denuncia de la organización Una Ventana a la Libertad. El informe presentado durante el día de hoy explica que durante los 6 primeros meses del año pasado se lograron identificar 55 detenidos fallecidos, mientras que en los meses restantes hubo 17. Ventana a la Libertad precisa que durante el primer semestre de 2022 había en calabozos policiales una población de 16.778 detenidos en poco más de 500 retenes, y que esta cifra tomaron una muestra solo de 335 calabozos. Agregan que en el segundo semestre la población penal alcanza la cantidad de 16.837 y la muestra estudiada se realizó solo en 284 calabozos. La organización dirigida por el abogado Carlos Nieto Palma asegura que las enfermedades son el enemigo público número uno en los centros de detención preventiva, y así lo explica en el informe denominado Proyecto Monitoreo Año 2022, Situación de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en los centros de detención preventiva en Venezuela. Nieto Palma destacó que entre los fallecidos en el segundo semestre del 2022 figuran 2 mujeres. Una de ellas murió por desnutrición y la otra por tuberculosis. El resto de las víctimas era de sexo masculino. 11 de ellos murió por tuberculosis, refiere el documento. Y saben ustedes lo que es lamentable, que se presentan patologías en los centros penitenciarios de dificultades respiratorias, COVID-19, infartos, epilepsia y convulsiones. Y todo esto de la manera más terrible, con la poca atención que presta el gobierno de facto y las autoridades penitenciarias al tema de la salud de los presos en el país, los presos comunes. Imagínense ustedes el trato que reciben los presos políticos y también el trato que reciben los presos comunes en Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos nuestra tercer bloque del programa Siempre Venezuela, nuestra segunda hora del programa Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con la presencia en la sala de nuestro compañero encambuchado, le dicen, Carlos Uzcategui y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, está bueno eso. Una feliz tarde para ti, Alan, y a la audiencia. Oye, Alan, algo contento también con el tema de un gran amigo que ha sido en varias oportunidades colaborador en el programa Siempre Venezuela. Se trata del doctor juriconsulto, abogado, amigo Gonzalo Olivares Navarro, en la ciudad de Bogotá, donde nos envía este punto de encuentro a favor de la migración venezolana, que en una entrevista que dieron de prensa, el nuevo director de Migración Colombia anunció la ampliación de la vigencia del certificado del PPT hasta el 31 de diciembre de este año. Igualmente reiteró la obligación del Estado y los particulares, y esto es muy importante reseñarlo, la obligación de aceptar como documento válido para acceder al sistema de servicios del país dicho documento, el cual equiparó a la contraseña que se le entrega a los connacionales colombianos antes de recibir su cédula de ciudadanía. Tú sabes que es el presidente de la Fundación Dos Países, y ellos están, aparte de todo, dispuestos a prestar el asesoramiento si algún ente te limita al acceso a su servicio o a un puesto de trabajo por carecer del PPT en físico. Alan, y esto es cierto porque el doctor Gonzalo me hizo a mí
la tutela o la demanda donde salió favorecida más mi familia, mi hijo Carlos Daniel, que es la cámara de nosotros aquí en el equipo de Siempre Venezuela Binacional, y a otras personas. Van más de 200 y pico de casos que esta fundación ha logrado acceder en forma gratuita a los connacionales venezolanos. Es decir, que estamos a la espera todavía. Bueno, pero fíjate una cosa, este, las políticas públicas en materia de migración en Colombia tienen un grave problema, y vamos a hablarlo aquí Claro, claro. ¿Cuál es el grave problema? Que las políticas son de alto perfil, muy buenas en el primer nivel, nivel gubernamental, pero aguas abajo, esa aceptación de esa política no es ni aplicada ni entendida muchas veces por funcionarios de tercer, de cuarto nivel, así es. empresas privadas y organizaciones. Es decir, lo que se hace Agencias con la bancarias. cabeza, claro, lo que se hace con la cabeza se destroza con los pies. Y es allí donde vemos los problemas en donde muchos migrantes se han encontrado con ese ejemplo, que no pueden abrir una cuenta bancaria, que es necesaria para la activación de la vida económica aquí en Colombia. Es necesario Eso es que correcto. usted tenga su cuenta bancaria. Eso es esencial. Y muchos venezolanos se le han negado porque llevan este documento, este certificado, y le dicen en el banco, eso no es aceptado aquí en este banco. Sí, son cantidades de connacionales en este caso. Ahora también te quería hacer un pequeño comentario muy rápido antes de culminar esto, el efecto que está pasando en varios países en los temas de las embajadas de Venezuela, Alan, donde se les está cobrando aparte otra equiparación económica. Tú tienes algún conocimiento de eso, ¿verdad? Sí, me dicen, me llegó información de México, en donde parece que Francisco Arias Cárdenas ha montado un equipo de personas que por lo menos aparentan ser muy competentes. Pero el tema es que los costos de cualquier trámite allá se han incrementado absurdamente durante las últimas semanas y se hacen totalmente en efectivo. Es decir, bajo la excusa, una excusa irreal e ilógica de la embajada, que supuestamente le cancelaron las cuentas. Y yo digo, pero ya va, perdóname, eres ¿Cómo? representante de yo te digo, a Carlos Ucategui y a Alan Peralta le pueden cerrar las cuentas, o sea, porque es Alan Peralta y es Carlos Ucategui, Los pero pelados de la película. claro, pero a una embajada, ¿qué razón tendría de cancelarle la cuenta? Hicieron Eso, eso, movimientos inapropiados, no sé, eso pero es lo cierto es mentira. que, claro, eso es como decimos allá en Venezuela, eso es paja loca, porque de verdad que esto no llena los requisitos mínimos de operatividad de una institución financiera. Ciérrale tú la cuenta a la Embajada de los Estados Unidos a ver qué rollo se arma, porque si se le cerró la cuenta, por lo menos yo como embajador salgo armando el rollo público y digo, bueno, pero ¿cuál es la razón del cierre de nuestras cuentas? Ah, no, entonces todos los trámites se hacen efectivos y sospechosamente los trámites tienen un encarecimiento durante las últimas semanas que aumenta la duda. Te pago en efectivo y te pago más y te lo pago en efectivo. ¿Qué me garantiza a mí que esos recursos que me estás cobrando en sobreprecio son realmente las tasas fijadas por el Estado? ¿Y qué me garantiza a mí que esos recursos que adquieres en sobreprecio no vayan para un bolsillo y no para las arcas de la embajada? O sea, son Eso es cuestiones una de... realidad. Eso está de cajón, Alan, eso es lógico. Si quieres lo digo yo, pero eso está para los bolsillos de algunos personeros. Y se divide la cochina. Claro, pero bueno, tú sabes que en Venezuela funcionaron muy bien, eran muy eficientes los servicios notariales. Las notarías funcionaron Total. muy bien. ¿Por qué? Porque las notarías eran un gran negocio. Las notarías tenían autonomía administrativa, no representaban gasto para la administración pública porque ella misma se autogeneraba los recursos. Y de lo que entraba en caja se hacían las mejoras de atención y de servicio a las notarías
y estas a su vez repartían bonos muy sustanciosos a los funcionarios de la propia notaría que estaban felices porque esto era un tema primero de servicio. O sea, la notaría que prestara el mejor servicio y la mejor atención era la notaría preferida por las personas que tuvieran que hacer algún trámite notarial. Yo no sé si este esquema es el mismo que están aplicando en la Embajada de México, pero lo cierto del caso es que Francisco Arias Cárdenas, el silencioso, no ha dicho absolutamente nada en relación a este tema. No dijo nada con la muerte de los venezolanos Nada en allá en México. absoluto. Mucho menos se va a preocupar por las minucias estas de unos dolarillos de más o de menos que le entran a las arcas de la Las propia embajada. burusas, las burusas. Sí, sí, vamos a financiar, no sé, la fiesta de fin de año y empezamos a recoger la plata desde ahorita. No sé lo que está pasando allí, pero uno queda con la duda, ¿no? Alan, pero allá hay robo para el erario público de las arcas de una embajada, ni siquiera es un consulado. Es lamentable que este funcionario venezolano, ex gobernador de la zonada del 4 de febrero, parte de eso tiene al profesor Giovanni Villalobos, muy conocido en Maracaibo, en el estado Zulia, fue secretario de gobierno, fue secretario de educación, etcétera. En esta miáscula económica, porque eso es un robot para todos los venezolanos. Sin temor a equivocarme, son $80 de más que van a los bolsillos de la mano peluda de alguien. Bueno, ¿y cuántos trámites se habrán a diario con ese sobreprecio, sobrecosto? Hay que estar pendiente de esto. Vamos a ver si tenemos más noticias sobre esto y si alguien en la embajada o alguien en la Cancillería se preocupa por decirnos y aclararnos, porque definitivamente eso es exigencia del pueblo. Carlos, te Así había es. te había comentado al mediodía este, otro tema absurdo que ha arrojado la investigación sobre la corrupción en PDVSA. Resulta que, como mencionamos en otra oportunidad, hay quienes roban 1.500 millones de dólares, Así es. como Alex Saab y este señor Álvaro Pulido. Hay quienes Correcto. roban, como Lukashenko, 1.440 millones de dólares. Hay quienes roban, como el grupo de Tarek El Aissami, 3.000 millones a través de la trama de criptoactivos. Es decir, hay categorías y subcategorías de robo. Y este es un robo que frente a esas magnitudes, es un robo menor, Sí, robos porque es minúsculos. un robo de 400 millones de dólares. Ojo, cada vez que hablamos aquí de 400, le damos cifras, estamos hablando en expresión dólar. Son 400 millones de dólares. Póngase usted que una familia en Estados Unidos, una familia promedio, una familia clase media baja, puede estar ingresando para vivir, no tener lujos, no tener mayores expectativas, pero una familia puede vivir con 2.500 dólares. Vamos a Eso es ponerle eso, correcto. 2.500 dólares. Estamos hablando de un aproximado de 30.000 dólares al año. Bueno, estos señores tumbaron a PDVSA con 400 millones de dólares, pero ve la historia para que tú te sorprendas. Resulta que unos señores, Alejandro Bazzoni y Antonio Pérez Suárez, esto, repito, es una investigación de la unidad de investigación del Diario Nacional. Alessandro Bazzoni y Antonio Pérez Suárez crearon una empresa en Panamá en el año 2021 llamada United Petroleum Corporation. Bueno, usted puede escoger el nombre a su empresa, el nombre que le dé la gana a la empresa, pero resulta que United Petroleum Corporation, con sede en Panamá, es una empresa cuyo nombre es muy similar a United Petroleum and Chemical, subsidiaria de la empresa china Sinopec. Es decir, crearon una empresa espejo para que se pensara en Petróleos de Venezuela
que ellos eran la representante de la verdadera United y que le estaban asignando petróleo a China y no a ellos. O Un sea, timo, un un timo timo. total. Esto es de malandro. Esto no es como dice el chombo. Esto es flow. Esto definitivamente es flow. Hermano, estos Porque, tienen una fauna, pero de criminales de todo tipo. claro, Esta es la pandillita de del mundo, pues. claro, Alejandro Bazzoni y Pérez Suárez con esta empresa United Petroleum le hicieron creer a PDVSA que PDVSA le estaba dando crédito a United Petroleum China y no a United Petroleum Panamá. Panamá, Y a correcto. través de esta estrategia se hicieron de créditos de petróleo, de cargas de petróleo por 400 millones de dólares. ¿Ve que es sofisticado estos malandrines? Bueno, según la unidad de investigación del Nacional, esta empresa es la China, es una de las principales compradoras de petróleo venezolano y su relación con el gobierno de Venezuela ha sido fortalecido durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? La empresa United Corporation de Bazzoni le tumbó 400 millones de dólares que todavía tiene sin pagar a PDVSA. Ya eso el petróleo se vendió, se revendió, ya ahorita Y se será, consumió. se consumió, o sea, de verdad que es una barbaridad. Pero fíjate los descarados que son estos tipos. En este momento, según la propia investigación del Nacional, en este momento, United Petroleum Corporation, es decir, la empresa falsa, la empresa panameña, tiene un barco con 2 millones de barriles de petróleo Merey 16 en José, en Anzoátegui. En Anzoátegui. En este momento tienen una nave y la nave no zarpó porque reventó el problema de la corrupción en PDVSA y porque se mandaron a paralizar todos los despachos. Pero estos descarados todavía, este mes de febrero, todavía le estaban sacando petróleo a Venezuela, haciéndose pasar por la empresa china. Este tema dejó al barco de Bazzoni y de United Corporation sin orden de zarpe, con 2 millones de barriles de petróleo en el barco, en el puesto de José, y en una situación en donde ese cargamento, fíjate que solamente ese cargamento representa 90 millones de dólares. Este trabajo de investigación del Nacional demuestra que esta es una de las tantas formas que se idearon los malandros que asaltaron PDVSA para robarla y para robarle de una vez al venezolano, al país, Claro. porque ¿qué tantas cosas no se pudieron haber hecho con estos 400 millones de dólares en una Venezuela empobrecida y totalmente eh, viviendo en una penuria económica? Esto, repito, demuestra a la clara que no fueron las sanciones, fue el saqueo El que ha vivido saqueo. PDVSA lo que ha dejado empobrecida a Venezuela. Además que, insisto, nada de estos trámites se puede hacer sin que le hayan mojado la mano a más de un funcionario de PDVSA. Por supuesto. Esto no se pudo haber hecho sin la complicidad interna, porque cualquier funcionario agarra United Petroleum Corporation y la ve por acá, Panamá, y agarra United Petroleum Corporation and Chemical, y dice, bueno, pero ya va, esta que dice China es diferente a esta que dice Panamá. Y con 4 dedos de frente dice, no, pero ya va, aquí hay algo extraño, aquí hay un kikiriwiki, pero nadie descubrió el kikiriwiki, nadie descubrió el robo, el asalto que se estaba haciendo con esta identidad empresa espejo falsa con sede en Panamá, y estos dos señores se embolsillaron 400 millones de dólares que no han pagado y que no van a pagar, seguramente. ¿Qué te parece eso, Carlos?
Oye, Alan, pero esto es un desfalco, esto es un timo, es una estafa agravada en toda su manera. Es decir, Alan, ¿tú crees que los personeros de algún que otro ministerio, acompañado con los gerentes de producción de SARPE, de Petróleos de Venezuela o la zona de petróleos marinos de PDVSA, no iban a saber esto? Mira, ahí están incluso cantidades de funcionarios, cantidades, CENIA, de impuestos, lo que queramos llamar. Mira, hasta el que lleva el café está incurso en ese delito. Han saqueado totalmente el erario público, esa es la realidad. Sí, pero fíjate, Carlos, lo que siempre hemos dicho aquí en el programa, si tú ves, si tú tienes una empresa y notas alarmantemente que del 100% de las facturas que emites, 86% no te las han pagado, tú dices, aquí pasa algo, aquí hay Claro, algo. Y se alerta y se arman todas las alertas, se prenden todas las alertas relacionadas al tema del negocio. ¿Por qué la Contraloría y la Auditoría Interna de PDVSA no reaccionaron frente a este absurdo? 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, porque hay que verlo también. Pero otra gran pregunta que yo me hago es ¿por qué el entonces presidente de PDVSA, el primo de Chávez, el señor Asdrúbal Chávez, Asdrúbal, no está siendo investigado por este caso? Porque me vas a decir que esto pasó y el presidente de la empresa no se dio cuenta. no le daban los números, o se hacía el Willie May, una de dos, o simplemente porque era familia del finado Hugo Rafael Chávez Frías. Muchas cosas No, están ocultas, Alan. o simplemente el hombre era parte del negocio, de la De- dinámica del negocio. Así sí, de del mismo claro. grupito de la pandillita, eso es lógico, Alan, tienes razón. ¿Por qué el fiscal de facto, Tarek William Saab, no ha llamado a declarar, por lo menos a declarar, al señor Asdrúbal Chávez? ¿Por qué no lo ha hecho si precisamente el problema es del año 2019, 2020, 2021, 2022? Y el señor, y debemos recordar que Asdrúbal Chávez fue presidente de PDVSA hasta enero de este año, Sí, eso es 2023. correcto. Que fue el último de los Chávez que fue sacado de puesto de envergadura. Claro, entonces aquí esta trama destapa varias cosas, porque estos casos de corrupción mayúscula, como aquellos casos de corrupción minúscula, te hablan de la pobredumbre que se instaló en PDVSA con la gestión del equipo de Tarek El Aissami. Y el presidente de PDVSA, me vas a perdonar, a lo mejor eres todo lo honesto del mundo, pero me vas a perdonar, ese señor algo tenía que saber de esto. Claro que O sí, es Alan. cómplice por acción o es cómplice por omisión, pero es cómplice. O sencillamente su billetico se lo llevaban por vía maletica. Así de sencillo, Alan. Sí, hay que ver hasta dónde llega la trama, hasta dónde llega este tema que es tan brutal. O sea, la E investigación, inverosímil. sí, la investigación que están realizando los colegas periodistas está desnudando lo inverosímil de este robo. O sea, te vieron la cara de pendejo. PDVSA es una gran cara de pendejo, porque de verdad que lo que hicieron allí es brutal. Hay una cosa que también pocos han hablado, que en vista de la magnitud de las cuentas por cobrar, las cuentas son transferidas de una manera irregular, porque esto no puede funcionar así. De una manera irregular, transfirieron las deudas, una gran parte de las deudas, 10.300 millones de dólares aproximadamente, de PDVSA al Fisco Nacional, a la estructura de la Administración Pública Venezolana. Y yo digo, ¿quién se hace responsable de este monto de deuda tan brutal?
de una empresa que tiene características legales de ser una empresa económica. ¿Quién autoriza una transferencia no de ganancias, sino de pérdidas? O sea, ¿cómo se autoriza esto? Claro, uno entiende que se hizo para no manchar la imagen contable de PDVSA ante los accionistas ante accionistas internacionales, no, ante la comunidad internacional, porque desaparecieron un enorme monto de deudas con esa transferencia y la empresa quedó saneada, por lo menos desde el punto de vista contable. Es decir, que quien autorizó esa movilización sabía lo que estaba pasando en PDVSA. Claro que sí, Alan, porque no podían ocultar lo que estaba pasando. Era así de sencillo. Es decir, que ha habido de esta gallinita de los huevos de oro, que hoy día debe ser es un pollito pío pío de plata, porque han destruido todo el concepto de estructural, productivo, de exportación, importación, zona marítima, etcétera. Porque PDVSA no solamente es extracción de petróleo, son muchos derivados que tiene la estatal de petróleos de Venezuela para seguir dando. Alan, para recuperar esta estatal se necesita varios años y estructurar una empresa con personas muy honestas y capacitadas para volver a desarrollar la producción petrolera, la exportación, etcétera, la producción de gasolina, de gasoil, de fluidos hidráulicos, aceite. Es decir, que PDVSA está por debajo de los niveles. Claro, pero con solo recuperar las deudas que le tienen a PDVSA, la empresa tiene el soporte económico para invertirla en ella misma y poder sanear Y su volver a estructura. arrancar a la producción, Alan. En No hay Venezuela que, no hay de otra manera. Mira, Alan, más del 83% de los taladros de la costa oriental del lago, de Maturín y del estado Falcón están totalmente deshabilitados totalmente. No hay un mantenimiento preventivo, no hay un mantenimiento real de lo que está pasando con la estructura del estatal de PDVSA. Es decir, hay que invertir un dineral, pero un dineral exorbitante para poder mantener la estructura de petróleos del país a nivel mundial. claro, Carlos, pero eso pasa por un proceso de saneamiento de deuda, cobro de estas deudas y sobre todo persecución judicial, que tiene Sí, que ser correcto. persecución judicial no en Venezuela. Esto es de carácter internacional. Venezuela plantea, ponle tú que se plantearan las demandas jurídicas hoy, por lo menos son 5 o 6 años en tribunales internacionales antes de lograr resultados. Pero si yo soy abogado de un grupo internacional y estoy en Europa, veo a Venezuela como un negocio porque nada más por conceptos de deudas por cobrar, hay una buena tajada de dinero circulando en el mercado. Fíjate que analizándolo un poco más allá y ya para cerrar este segmento en la tarde de hoy, fíjate que esta ha sido la tendencia del régimen de facto de Nicolás Maduro. Correcto. No sancionar la corrupción, porque igualito nos tumbaron con el tema del petróleo de Petrocaribe, la isla de San Vicente, nos tumbó, nos tumbaron con el tema de la venta de la refinería en República Dominicana, ahí también nos Correcto. tumbaron en el tema y nos tienen demandados, que es lo peor de caso, en Curazao. Sí, en Curazao, en la refinería. Y nos tienen en esta condición de que el gobierno administró, bueno, si es que esa es la palabra que aplica, el gobierno regaló y regaló y regaló para privilegiar el apoyo político por encima de la situación económica de empobrecimiento de todo un país. Si tuviéramos nada más los 3.000 millones de dólares que se robaron en criptoactivos, tuviéramos la posibilidad de estabilizar el signo monetario en este momento en la bóveda del Banco Central de Venezuela y tuviéramos la oportunidad de establecer una paz, una tranquilidad en el tema de la devaluación.
nada más con 3.000 millones de dólares inyectados al Banco Central de Venezuela. Pero bueno, ellos demuestran a las claras que poco le importa al ciudadano venezolano y que eso lo administraron como si fuera una finca particular, haciendo lo que le dio la gana con el dinero de los venezolanos. Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, Alan, estaremos mañana muy pendientes de lo que pudiese ocurrir en el transcurso tarde-noche del día de hoy y esperemos que mañana, antes del comienzo del Happy Weekend, tengamos buenas noticias, otras realidades en el país, en el mundo y en Colombia. Bueno, audiencia, nos estamos despidiendo, será hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias, Alan Ernesto Peralta, a la audiencia que día a día nos sigue. Hasta mañana. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. De regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunció hoy que efectuará una gira en la segunda mitad de abril en Latinoamérica y que le va a llevar a visitar Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua, los principales aliados de Kremlin en la región. Nosotros abogamos por fortalecer la cooperación ruso-latinoamericana sobre la base del apoyo mutuo, la solidaridad y tener en cuenta los intereses del otro, escribió Lavrov en un artículo publicado en el periódico brasileño Folha de Sao Paulo y la revista mexicana Abusos de la Noticia. En sus artículos reproducidos por el Ministerio de Exteriores ruso, en su página web destacó que en particular tiene una excelente relación estratégica con Brasilia, Caracas, La Habana y Managua. El paisaje geopolítico que cambia de manera acelerada abre nuevas posibilidades de desarrollo de la cooperación mutuamente beneficiosa entre Rusia y los países latinoamericanos. Estos últimos juegan un papel cada vez más destacado en el mundo bipolar y multipolar. Asegura Lavrov que Moscú no quiere que América Latina y el Caribe se convierta en un espacio de antagonismo de las potencias, ya que basa su política exterior no en la ideología, como ocurría en la Unión Soviética, sino en el pragmatismo. Ojo con esto. Como ejemplo, resaltó que pese a las sanciones y presiones políticas, las exportaciones rusas en la región se incrementaron en 3,8%, mientras que los suministros de trigo aumentaron en 48,8%. Lavrov destacó que en estos momentos 27 países latinoamericanos han suscrito regímenes sin visados con Rusia, además de que se ha disparado el número de estudiantes latinoamericanos que cursan estudios en centros de educación superior de ese país. En un momento de guerra, en un momento de tensiones, Lavrov realiza una visita a unos cientos de kilómetros de los Estados Unidos. Motivo de reflexión. Otro tema, la gente de la Organización de Petróleos, de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, reveló una cifra que en el primer trimestre del 2023, la producción de Venezuela a través de PDVSA cerró con un promedio de 731.000 barriles por día, lo que representó un incremento del 5,48% respecto al último trimestre del 2022, cuando se reportaron 692.000 barriles de petróleo diarios. Desde en el mes de marzo, el bombeo de crudo alcanzó 754.000 barriles, 7% más que en comparación al mes de febrero, cuando se produjeron 704.000 barriles de petróleo diarios. El balance de la OPEP se conoce luego de que el presidente de PDVSA, Pedro Telechea, ratificara a principios de abril la medida que tomará la organización de reducir el bombeo de crudo en 1,16 millones de barriles diarios a partir del 1 de mayo y hasta el final del año. Una discusión del Comité Conjunto de Supervisión Ministerial. Ahí está entonces la producción de Venezuela, 5% más que el mes anterior, 7% más que el mes anterior, perdón, y esto pues se debe muy fundamentalmente al tema de Chevron, al tema de la extracción que está haciendo Chevron en nuestro país. Vamos a ver este video. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada el gobernador del estado Carabobo, el señor Rafael Lacaba, se lanzó con un festival en el cual se gastaron, por lo que se sabe,
pudo haber sido mucho más, $1,500,000. Mientras tanto, siguen las necesidades en el sector salud, siguen las necesidades en el sector educación, en la infraestructura general del Estado Carabobo, en el tema salarial de los trabajadores al servicio de la administración de la gobernación del Estado Carabobo. Y esto se lo pasó por el forro el gobernador porque no le prestó atención a esto y se gastó en una mega rumba lo que hoy necesitan los carabobeños. Veamos este video desde el hospital de Valencia. La gente sigue muriendo por falta de insumos. Señor Rafael Acaba, aquí presente Johnny León diciéndole con el dolor del alma, mi hija acaba de morir hace poco por la negligencia que han tenido en este hospital. Así también se está muriendo hoy mi nieto de solamente 11 días de vida, después de que mi hija falleció. Me lo estoy llevando casi muerto, porque ahora me han dicho que está al borde de la muerte. Mire esta situación de esta persona que está aquí. Señora, voltea la cámara. Una señora que dan de alta, habiendo camas desocupadas, pero no puede trasladarse hasta su hogar, por la sencilla razón que no tiene cómo irse dejando a su hijo en este lugar. Señor Rafael Lacaba, si me van a meter presa por lo que hoy estoy diciendo, pues entonces piense a buscar, me pone los ganchos, si de esa manera es que se dice. Pero la molestia y el dolor que tengo en mi alma, tiene que saberlo todas estas mujeres que están aquí, que están sufriendo hoy, porque sus hijos se les están muriendo, porque diariamente se mueren 5, se mueren 10, se mueren 15 niños en este lugar. Venga, abóquese a lo que tiene que abocarse. Deje de estar utilizando la playa como excusa a lo que usted realmente tiene que ubicarse. Nosotros le dimos el voto para que usted nos ayudara, para que usted hiciera de esta maternidad algo que nos sirviera a nosotros los pobres, no para que se esté dando lujo en la calle, no para que se esté dando lujo en la playa. Señor Rafael Lacaba, exigimos su presencia en la maternidad del sur. Todas estas mujeres que hoy están sufriendo, dale rueda porque aquí somos más, muéstrale porque no soy yo solamente, somos todos los que estamos necesitando de usted en este lugar. No tenemos para una jeringa, no tenemos para nada, para exámenes, no tenemos nada. Pero supuestamente aquí hay todos los insumos para atender a una mujer con cesárea, ¿cierto? Pues no es así. Todo lo que pagamos en este lugar, tenemos que pagar todo en este lugar. No soy perfecta, tengo rabia dentro de mi corazón y he cometido errores en esta charla, o no sé cómo decirle lo que le estoy diciendo. Pero venga a este lugar, venga y dése cuenta de lo que está pasando. Que no es solamente yo la que estoy sufriendo, aquí hay mujeres que se van con el dolor del alma, dejando a sus hijas y dejando a sus hijos, porque no tienen cómo enterrar, porque no tienen cómo sepultar a sus propios niños, dejándolo de instrumento ante lo que no saben prácticamente lo que es la medicina. Le agradezco, señor Rafael Lacaba, que se aboque a lo que estamos pasando lo que tenemos esta situación en este lugar. No soy solamente yo, somos una cantidad. Y ahora yo me pregunto, frente a esta realidad, frente a este caso, nada más este solo caso, ¿valía la pena gastarse $1,500,000 en un festival? $400,000 se llevó un solo artista. Y el resto de las necesidades del pueblo carabobeño, ¿dónde están? Privilegiadas. Parece que están detrás de la rumba, la fiesta, el pan y circo que monta el gobernador Lacaba en esa entidad. Es la verdad. Es lo que denuncia el señor. Vamos a seguir aquí con más información. Los 40 migrantes que murieron en Ciudad Juárez murieron por no pagar un soborno. Así lo indican las declaraciones dadas por los sobrevivientes de este hecho. En la sede de este instituto, de este centro de reclusión en Ciudad Juárez, un centro de extorsión en el que solo los migrantes que tenían los medios para pagar sobornos a los guardias podían recuperar su libertad. Según los relatos de varios de ellos, solían extorsionar a los varones y cada uno tenía que pagar hasta $500 si quería salir del centro de detención y no ser deportado. Los que pudieron verlo todavía tienen en memoria el video donde el humo y las llamas empezaron a llenar el recinto y un hombre desesperado que patea frenéticamente la reja de la celda, mientras los custodios de la empresa privada y del Instituto Nacional de Migraciones de México no hacen absolutamente nada para ayudar a los migrantes y salen corriendo del edificio. 39 migrantes murieron esa noche y otro más murió una semana después. Los 3 sobrevivientes y guardias declararon a Vice World News
que las víctimas de la tragedia no pudieron o quisieron pagar un soborno de $200 a los guardias de seguridad y que la cárcel de inmigrantes de Ciudad Juárez era un centro de extorsión de facto. Los que no pagaban debían permanecer detenidos para ser enviados a Ciudad de México o deportados a su país de origen. Un migrante venezolano dijo haber pagado para salir del centro. Si por casualidad te detenían o te retenían en esta cárcel, solo había dos formas de salir: o transferías $200 o te devolvían a tu país. Joan tiene 28 años y estuvo encerrado en el mismo lugar durante 4 horas el día antes del incendio. Se salvó de la muerte porque su familia transfirió el dinero desde Venezuela antes de las 7 de la noche. Era la hora límite que según él le dieron los guardias para pagar o sería deportado al día siguiente. Solo estoy vivo porque mi familia pagó, expresó, mientras permanecía en el exterior del centro de detención un día después del incendio, junto a una cantidad de migrantes que seguían buscando y llorando a sus seres queridos. Vean ustedes, surgen nuevos detalles de lo que pasó en Ciudad Juárez, en México. Con esta información cerramos nuestra edición del día de hoy. Como siempre, le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores y colaboradores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todo bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos hasta mañana. Que tengan una muy buena noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre. Siempre Venezuela.